Muy bien. Bueno, Muy buenas noches. He tenido el privilegio de escuchar como unas 10 personas. Muchas gracias. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. La última clase, a manera de repaso, hemos estado viendo una introducción de lo que se refiere a estos sistemas de información geográfica, ¿no? Que hemos dicho es una información, que es una herramienta muy importante para la hidrología, ¿no? Hemos hablado de información geográfica, habíamos hecho el ejemplo del proceso que se realiza en la universidad en términos de la información que tenemos cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero aquí con los sistemas de información geográficas estaríamos trabajando, ¿no? Con una información especializada llamada geográfica, como habíamos dicho, ¿no? Bien, ahí tenemos el concepto que no es solamente el software, sino también el hardware, lo que corresponde a los SIG, ¿no? Y ahí veíamos todo el proceso que tenemos que seguir, ¿no? Capturar, almacenar, consultar, analizar y presentar. Y eso es todo lo que podemos hacer con los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces podemos, a través de estos softwares, ¿no? Desplegar lo que serían gráficos, tablas, ¿no? Como estamos viendo, o estas barras, ¿sí? Muy bien, tenemos varios pasos. Ahí tenemos la recopilación, la entrada de datos que lo realizamos a través de herramientas como pueden ser los escáneres, ¿no es cierto? Para digitalizar. Después hemos hablado en términos del almacenamiento y la base de datos que hay que alimentar, ¿no? Con la información ingresada. Y una vez que lo tengamos procesado en la computadora, podemos hacer los análisis de datos, ¿no? Y la salida de datos en términos de reportar, ¿no es cierto? Bien, hay ventajas, hemos dicho que las ventajas importantes es la forma compacta, ¿no es cierto? Donde estaría la información y la consulta lo haríamos mucho más rápidamente, ¿no? En cuanto a las desventajas tenemos el tema de los costos, ¿no? Un falso sentimiento de precisión. Aplicaciones hemos visto, ¿no? Que realmente se usa bastante los SIC en varias áreas, ¿no? Ahora, con relación a datos geográficos, hemos dicho que se refiere al hecho de que esta información tiene que estar referenciada espacialmente, ¿no? Bien, luego hemos visto los siguientes, los tipos de datos, ¿no? Bueno, aquí tenemos las diferentes láminas como las que podemos procesar como un AutoCAD, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Los datos pueden ser puntos, líneas y polígonos, ¿no? Los datos geográficos pueden estar en dos formatos, en formato raster o en formato vector, ¿no? Bien. En el modo vector podemos tener así puntos, líneas o como estamos viendo esos polígonos, ¿no? En el modo raster lo tendríamos de esa forma, ¿no? En píxeles, como estamos viendo ahí. Bien. Hemos hecho una comparación entre ambos, ¿no? Vemos que los datos raster usan más memoria y poca memoria los vectores. Bien, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de proyección, ¿no? Bien, aquí va lo siguiente, el aspecto importante. Permítame cambiar. Ya. Vamos a llevarlo a un color amarillo. Puesto que conocemos que la Tierra es una superficie curva, ¿cómo lo representamos en una superficie plana? Sabemos que la forma que tendría, ¿no? La Tierra es de forma ovalada, ¿no es cierto? Se puede considerar una esfera achatada en las partes, ¿no es cierto?, superior e inferior. Pero bueno, nosotros procesamos, ¿no? Generalmente en términos de los planos, ¿no? Todo es plano. Sabemos eso en el sentido que cuando vamos a realizar un proyecto, una consultoría de un proyecto, ¿no? Necesariamente lo tenemos que llevar a una carpeta y ahí vamos a tener los planos, por lo cual estamos obligados a trabajar en un plano, ¿no? Es por ello que algo que lo tenemos así,
en términos, ¿no?, de una esfera, tenemos que llevarlo a un plano y tiene que haber alguna forma de trasladar, ¿no?, la superficie plana. Y justamente ahí tenemos el uso de los sistemas de proyección, ¿no? La forma de representar en forma plana una superficie curva es asemejarla a una figura geométrica curva, la cual puede ser desplegada de una forma plana. Las figuras geométricas utilizadas son la esfera, el cilindro y el cono. Y ahí tenemos las diferentes proyecciones, que lo vamos a ver a detalle. Tenemos esfera, cónica y el cilindro. ¿Está bien? En lo que se refiere al cilindro, ¿no es cierto? Como estamos observando, ¿no? Tenemos que trasladar, ¿no es cierto?, lo que se refiere a toda la superficie de la Tierra, pero en la parte cilíndrica solamente estaríamos tomando en cuenta solo una parte, ¿no es cierto? O sea, ya de forma obvia nos damos cuenta que vamos a tener más especialidad con este tipo de proyección justamente aquí, especialmente aquí, ¿no? Ya es por eso que se recomienda de trabajo de 0 a 30. La línea del Ecuador sabemos que es el 0, ¿no es cierto? De 0 a 30, conveniente trabajar con el cilindro. Entonces, miren, de esa forma hemos visto varios mapas, ¿no es cierto?, que están desplegados de esa forma. Y es que se estaría usando ese sistema de proyección cilíndrica, ¿no? Luego tenemos la parte cónica, ¿no?, que se recomienda de 30 grados a 60 grados, ¿no? La proyección cónica que va de esta forma en el plano. Y finalmente la simutal, ¿no?, que se tiene un plano de esta forma, ahí se hace la proyección, y esto especialmente para los polos, ¿no?, de 60 a 90 grados aquí en los polos respectivos, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar ahí alguna vez un polo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esto de la proyección cartográfica? Pues de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que en términos, ¿no?, geográficos trabajamos lo que se llaman las coordenadas geográficas, ¿no? Nos referimos a la longitud y la latitud, ¿no? La longitud y latitud, ¿no? Estas coordenadas de longitud y latitud tenemos que llevarlo en términos de coordenadas cartesianas. Ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Trasladar las coordenadas geográficas en términos de coordenadas cartesianas para de esa forma tenerlo, ¿no?, en un plano, ¿no? Entonces, una proyección de mapa es una función matemática, ya, mediante la cual las coordenadas geográficas son transformadas en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, a través de funciones matemáticas, ¿no?, estaríamos haciendo ese traslado, ¿no?, de las coordenadas, ¿no?, geográficas a lo que van a ser las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a lo que es la proyección, eso es lo que estamos utilizando, ¿no? Todos esos diferentes tipos de proyección que hemos visto, pues están referidas a que cada cual está usando una respectiva ecuación para realizar, ¿no?, esa transformación. Y bueno, se llama la ecuación inversa lo contrario, ¿verdad? De coordenadas cartesianas, trasladarlos a coordenadas geográficas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en términos de los sistemas de provisión que se utilizan en el mundo, ¿no?, lo que se refiere a la provisión UTM va al 42%, que es la más utilizada, ¿verdad? Tenemos estas otras, ¿no?, policónica, cónica, y bueno, en nuestro medio especialmente utilizamos esto, ¿ya? Muy bien, veamos esta proyección cilíndrica llamada la proyección universal transversal, ¿no? Entonces tenemos ahí el cilindro y donde se está realizando la proyección de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, realizando esa labor, se tiene lo siguiente, ¿no? Se logran obtener 60 zonas, ¿ya? Cada una de estas zonas, como estamos viendo, equivale a 6 grados, ¿ya? Sabemos que en una circunferencia tendríamos los 360 grados que están desplegando aquí, ¿verdad? Entonces, si tomamos cada zona de 6 grados, entonces 360, ¿no?, dividido entre 6, entre 60, tendríamos lo que, bueno, entre 6 tendríamos las 60 zonas, ¿no?, que estamos observando ahí. ¿Está bien?
Bien, lo que nos interesa es en relación a nuestro país, ¿no? Entonces, correspondería a la zona 19, 20 y 21. Ya, por favor, no nos olvidemos eso. Zona 19, zona 20 y zona 21. A ver, Cochabamba en particular. Cochabamba tiene una particular en el sentido de que ocupa dos zonas, ¿ya? La zona 19 y la zona 20, lo que está referido a Cochabamba, ¿ya? Entonces, justamente por el Cristo de la Concordia, por ahí tenemos esta transición, ¿no? Entre zona 19 y 20, ¿ya? Entonces, esto es muy importante cuando estamos procesando con los GPS, ¿no? Hay veces hay que definir qué sistema de proyección estaríamos usando, ¿no? ¿Ya? Está claro eso, ¿no? Bien, ahora lo que se refiere a lo que corresponde al análisis de datos, ¿no? Lo siguiente. Un segundito, por favor. Bien, tenemos el análisis de datos, ¿no? El análisis de los mapas individuales, ¿no? Aquí tenemos algunos mapas de drenaje, de geología, uso del suelo. Tenemos aquí una imagen satelital, entonces donde nosotros podemos cruzar toda esa información, ¿no? A través de las diferentes capas que manejaría también los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, podríamos hacer un análisis de clasificación. A ver, ¿a qué se refiere eso lo de este análisis que estamos viendo? Tenemos aquí la textura, ¿no? Está referido a este mapa que aquí tenemos arena, el amarillo es un franco arcilloso, el verde arcilla y un franco, ¿no? Y aquí tendríamos el tema de lo que corresponde a pendiente, ¿no? La pendiente aquí, la verde sería una pendiente baja, la amarilla moderada, fuerte y muy fuerte, ¿no? Que tenemos esa clasificación. Entonces estaríamos trabajando para este análisis con dos mapas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es a la vez combinar con una tabla, ¿ya? Que va a lo siguiente. Si yo combino una arcilla, ¿no? Con pendiente baja, entonces mi objetivo es determinar un mapa de riesgo de erosión, ¿ya? Entonces, si resulta que es arcilla y además que es baja la pendiente, entonces estaría en la situación B, como estamos viendo, ¿no? Si es francoarcillosa y una baja, entonces B, y ahí como estamos viendo, ¿no? Y si es moderada, entonces si es arcilla, B, si es francoarcillosa, B, si es franco, ya M, ya le correspondería, ¿no? Y para esta otra combinación, M, ¿no? Y si es fuerte, por supuesto, más pendiente, entonces si es arcilla, es resistente todavía a la arcilla, no pasa nada, pero ya con los otros tipos como que ya cambia, ¿no es cierto? A mayor riesgo, ¿no? Como estamos observando. Y si es muy fuerte, ¿no? Por lo que tenemos más pendiente, pues más riesgo de erosión, ¿no es cierto? Y empezamos con la arcilla, ya inclusive con la situación M, ¿no es cierto? Y ya si tuviésemos esta conexión con Franco, entonces ya más peligrosa, ¿no es cierto? Bien, entonces elaboro esto de acuerdo a un criterio que nosotros usemos, de acuerdo a alguna investigación, algunas tablas. Entonces cruzamos ya estos dos mapas y a partir de estos dos mapas, entonces nos va a aparecer un tercer mapa, ¿no? Que va a ser el mapa de riesgos de erosión. Miren, una maravilla este proceso, ¿no? Entonces podemos observar que obtenemos un tercer mapa donde ya tenemos la clasificación, ¿no? Como estamos viendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere a cuando vemos el tema de análisis, ¿no? Realmente eso se usa bastante, ¿está bien? Bien, también tenemos el análisis de reclasificación de atributos, ¿no? A ver, ¿qué va? Aquí apunta eso. Partimos de un mapa también, nuevamente. Este mapa tiene arcilla, francoarcilla, lo mismo, ¿no?
Entonces, queremos, a partir de ese mapa, obtener un nuevo mapa, ¿no es cierto? Donde en ese mapa se tenga lo siguiente, que la arcilla tenga un pH de 5.6 y si esta otra que le asigne 5.2, a esta 6.1 y este 5.8, ¿no? Entonces, con esta tabla, entonces directamente obtendríamos una nueva tabla, ¿no? Pero ya esta vez con la información que nos estaría interesando, ¿no? Lo que sería el mapa del pH, como estamos viendo, ¿no? Aquí, a su vez, para el siguiente mapa, lo que es la profundidad efectiva, ¿no? Tenemos ahí 45, 150 y todo, ¿no? Entonces, lo propio, como el mismo, como hemos visto el anterior, hacemos, ¿no es cierto?, una nueva reclasificación, ¿no? Y carbonatos que la arcilla no tiene, la hoja sí tiene, y esta que no tendría, ¿no? Y también otro mapa, ¿no? Basado en esta tabla y este mapa inicial. ¿Está bien? Entonces también podemos hacer, ¿ya? Bien, el otro detalle también que podemos hacer en el análisis de datos es el análisis de distancia, ¿ya? Ese también es usado, ¿no? Si es este color, ¿no es cierto?, en referencia de algo que queremos colocar, entonces significa que está en distancia de 0 a 500 metros. ¿Verdad? Si observamos, aquí tenemos, ¿no?, este color. Entonces, todo lo que le está rodeando aquí, ¿no es cierto?, a esto que nos interesa, entonces nos damos cuenta que hay de 0 a 500 metros, ¿no? Si vamos por aquí, nos dice 500 a 1000 metros, ¿no? Entonces, que está más alejado. Entonces, de esa forma ya tenemos, ¿no?, la información visual en términos de distancia, ¿verdad? Entonces, este rojo que está más separado, entonces estará en este orden, ¿no es cierto? De 8500 a 9000 metros, a 9 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer también el análisis de distancia, como estamos observando ahí, ¿no? También podemos realizar lo que se refiere al análisis de interpolación, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos, un segundito. Bien. Entonces, el tema de interpolación. Cuando mencionamos este término de interpolación, ¿no? Para todos está claro, ¿no? Las interpolaciones que tendríamos que usar, ¿no? Algo intermedio entre ellos, bajo un criterio, ¿no? Entonces, en este caso tenemos varias estaciones, como estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos las informaciones en los meses, ¿no? Entonces, a través de la interpolación de lo que son estos datos, entonces podemos encontrar el comportamiento, ¿no? Por zonas, más o menos el comportamiento de precipitación que se estaría teniendo, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer con este análisis. ¿Está bien? Ya vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver los polígonos de Thyssen, justamente a través de esta interpolación es que podíamos obtener, ¿ya? Luego, análisis de sobreposición, cálculo con mapas, ¿no? Tenemos ahí eh, toda la clasificación de un mapa, entonces lo que nos interesaría solo es el tema del río, entonces para poder tener un mapa exclusivamente del río, entonces como que en este caso podríamos utilizar unos scripts, ¿no es cierto?, para poder separarlo directamente con mapa, ¿no? Eso es también algo que podemos hacer de algo que nos interese en particular. ¿Está bien? Análisis de datos, tenemos el análisis de sobreposición, cálculo con mapas también, ¿no? Tenemos aquí lo que se refiere un mapa de suelos, por este otro lado un mapa de uso, ¿no? Entonces, bajo un criterio, puedo directamente en base
uno de estos mapas, encontrar un mapa sacando también lo que me interese nada más en base a un criterio que se tiene, ¿no? ¿Ya? Ese es también lo otro que podemos hacer. Bien, y finalmente lo que sería la parte de la visualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo tridimensional, ¿no? Que está, de hecho, en formato raster, que es en la sobreposición de la composición color con las bandas 541 de este satélite Landsat, ¿no? A ver, ¿cómo va eso? Eh, y justamente las imágenes satelitales tienen que ver con lo que son los sensores remotos, ¿no es cierto? ¿Qué son los sensores remotos? Pues ciertos equipos satelitales, ¿no? Que se han enviado, por ejemplo, de lo que es este satélite Landsat, ¿no? Entonces están ahí en órbita estos satélites y a medida que van, ¿no es cierto?, cubriendo todo lo que es la superficie terrestre, entonces van tomando imágenes, ¿no es cierto? Y para eso utilizan 7 bandas, por ejemplo, esta lanza, ¿no? Porque hay otros, cada satélite sí tiene su particular, ¿no es cierto? Este satélite Landsat, entonces va tomando a través de 7 bandas, ¿no? Entonces, cada banda ya está especializado en identificar algo de interés, ¿verdad? Entonces, una puede estar enfocado a lo que es el recursos hídricos, una que netamente esté enfocado en identificar lo que son la vegetación y así, ¿no es cierto? Entonces, y con la combinación de estas bandas, entonces podemos sacar estas imágenes, ¿no? Así como estamos viendo a uno, por ejemplo, que se dedique a lo que es la parte de la minería, ¿no es cierto? Entonces tomará la combinación de ciertas bandas para poder identificar, ¿no es cierto?, visualmente y decir, ajá, aquí este tipo de suelo va así remarcado, entonces seguramente que aquí puede haber cobre, aquí podemos tener oro, ¿no es cierto? Realmente es una maravilla de esa parte, ¿no? Bueno, y si nosotros nos interesa de algún proyecto en términos de recursos hídricos de identificar, entonces usaremos una cierta combinación, ¿no? Entonces, para eso usamos las bandas de lo que son, lo que se han tomado con los satélites, ¿verdad? Bien, luego, a ver, vamos, ¿qué más tenemos? Aquí otra visualización, esta vez tomada con otro satélite llamado el Spot, ¿no? Que la ventaja es que tiene más de cerca las imágenes, ¿no? Mucho más nítidas que veríamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la visualización, ¿no? Del Valle Central de Cochabamba. ¿Está bien? También en los reportes que les estaba mencionando, los reportes, ¿no es cierto? Ustedes pueden sacar un reporte de esta forma, ¿no? Este es algo que había elaborado hace buen tiempo cuando trabajamos en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Entonces, algunos detalles por aquí, ¿no? Esto representa un mapa geomorfológico, como estamos viendo, ¿no? Y aquí las leyendas, ¿no? Que representan cada una de estas. ¿Sí? Bien, aprovecho, este era justamente un estudio hidrológico que habíamos hecho, ¿no? De todo el Valle de Central de Cochabamba hasta el sector más o menos de Parotán, para identificar aquí el caudal en ese entonces. ¿Bien? Bien, eso es todo, queridos estudiantes, con los sistemas de información geográfica. Como estamos viendo, es una poderosa herramienta, ¿no? Especialmente para lo que es la hidrología, ¿no? Como estamos viendo. A ver, un segundito, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Muy bien, excelente. Entonces es una herramienta, como hemos visto, bastante poderosa, ¿no? Entonces realmente a la hidrología nos ha venido de maravilla. Realmente, gracias a los sistemas de información geográfica, hidrología ha tenido un gran impulso y de verdad que para nosotros ha sido
una herramienta que nos facilita en gran manera el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pero también no por ello hay que recordar que es de alta precisión, no. Lo que aquí manda siempre es el criterio ingenieril, ¿ya? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Muy bien, vamos a pasar al avance de un nuevo capítulo, ¿ya? Deme un minutito, voy a cambiar de diapositivas. Hablar sobre la precipitación, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo que hemos estado viendo es lo siguiente, ¿no? No nos olvidemos, por favor, de este esquema, ¿no? Uno era las características, ¿no? Hidrogeomorfológicas de nuestra cuenca que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo todos estos factores inciden en la respuesta hidrológica, ¿no? Entonces, sabemos que hidrología, lo que nos interesa es la determinación de un caudal, ¿no? En este caso podemos asumir el caudal máximo, con lo que vamos a proceder a diseñar nuestras diferentes obras civiles, ¿no? Este es nuestro objetivo, ¿ya? La determinación del caudal, ¿ya? El objetivo de hidrología es la determinación del caudal. Entonces, hay dos factores principales. Uno, la cuenca, ¿no? Y hemos mencionado que todo aquello va a estar resumido por un término que se llama el tiempo de concentración, ¿no? Que hemos mencionado, que es el tiempo de viaje que le toma a la gota más alejada hasta llegar a la salida de la cuenca, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que le tome llegar va a depender, ¿no? De las características de la cuenca. ¿Está bien? El tiempo de concentración. Entonces hemos visto que aquí en este proceso es que juega un papel importante lo que son los sistemas de información geográfica, ¿no es cierto? En todo lo que se refiere a este proceso. Y nos ayuda en gran manera a determinar el tiempo de concentración, ¿ya? Los sistemas de información geográfica. Bien, ahora nos vamos a enfocar en lo que se refiere a la precipitación, ¿ya? Ahora nos vamos a dedicar netamente a lo que corresponde a la precipitación, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo se mide, cómo se genera y muchas de ellas, ¿no? Bien, una vez que cubramos precipitación, luego vamos a pasar en tercera instancia a esto del escurrimiento. ¿Está bien? Muy bien, entonces, capítulo 2, lo que corresponde la precipitación. ¿Está bien? Bien, cuando nos referimos a esta palabra de precipitación, el concepto es toda agua proveniente del medio atmosférico que llega a la superficie terrestre, ¿no? O sea, el agua en sus diferentes estados que precipita, ¿ya? Eso es, como su nombre indica, precipitación. ¿Está bien? Bien, la precipitación puede ser a través de lluvia, una llovizna, nieve o granizo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la precipitación? El estudio de las precipitaciones es básico dentro de cualquier estudio hidrológico y hemos dicho es primordial, ¿no? Para cuantificar los recursos hídricos, ¿no? Pues constituyen la principal, en general la única entrada de agua a una cuenca, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ingreso de la prestación, ¿no? Y desde dos enfoques que nos interesa, ¿verdad? Un primer enfoque del lado positivo del agua, en el sentido, ¿no? De la cantidad, ¿no? De agua que podríamos aprovechar, ¿no es cierto? Si de repente no es, queremos, eh, como ha sido el caso de Misikuni, para construir la presa de Misikuni, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta, ¿y cuánta agua podríamos almacenar, verdad? Entonces, desde el punto donde más o menos va a estar localizada la presa, entonces tenemos que definir la cuenca de aporte, ¿no? Como estamos viendo ahí, y nos interesa cuánta cantidad de agua podríamos aprovechar, ¿no es cierto?, para almacenar, ¿no? Eso desde el lado positivo del aprovechamiento, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua podemos almacenar? ¿No es cierto? Entonces, de esa forma estamos cuantificando, ¿ya? Ahora, el otro aspecto es del lado negativo, ¿no es cierto? Del agua.
Ya hemos dicho el caso de un puente. Entonces voy a construir aquí un puente. Entonces en base a esa localización defino el área de aporte. Y aquí, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues la cantidad de caudal máximo, ¿no es cierto? Así lo que también se le llama la crecida, ya tiene varios nombres, ¿no? Que puede ocasionar daños a mi obra civil, ¿verdad? Entonces lo voy a cuantificar esa cantidad máxima de agua expresada en términos de caudal, ¿no? A través del ingreso de la prestación. Pero esto voy a tomar ya la prestación máxima, es lo que voy a estar considerando, ¿no es cierto? Aquí va a ser la prestación no máxima, sino en términos promedios de comportamiento, ¿no? ¿Ya? Aquí en términos de prestación máxima. Eso tiene que estar claro, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Van a disculpar, estoy con una gripe. Espero no contagiarles a la distancia, querido estudiante. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Tipos de lluvia. ¿Ya? La precipitación requiere la elevación de una masa de aire húmedo en la atmósfera de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condense, ¿no? A ver, es como el caso que hemos estado hablando de una caldera. Yo sé que cada uno de ustedes ha hecho llover en su casa, ¿no? ¿Y cómo así? Cuando ponemos la caldera, ¿no es cierto?, ahí a la cocina, ¿no es cierto?, se da un proceso de evaporación y cuando destapamos, ¿no es cierto?, vamos a poner que esta es la tapa y lo miramos por adentro, entonces vamos a encontrar aquí unas gotitas, ¿no es cierto?, unas gotitas de agua ahí sobre la superficie, ¿no?, de la tapa de la caldera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues vamos a suponer que está aquí el nivel del agua, ¿no es cierto? Y todo esto se ha evaporado, ¿no? Y hasta llegar a la superficie, ¿no? De la tapa de la caldera. Entonces, aquí está caliente, pero en esta zona está más fría, ¿verdad? Entonces, ese contacto de pasar, ¿no es cierto? De la calor que existe aquí hasta chocar, ¿no?, con la superficie que está fría, entonces produce la condensación, ¿no? ¿Qué es la condensación? Cuando nos referimos a esta palabra, entonces, si recordamos, representa el paso del estado gaseoso, ¿no es cierto?, del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Entonces, aquí en este sector lo tenemos el agua en estado gaseoso y al tener el contacto con la superficie se convierte en líquido, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la precipitación pasa lo mismo, ¿ya? Cuando tenemos la precipitación, o sea, queremos algo que tengamos el ascenso en estado gaseoso el agua y después cuando se produce la condensación se convierte en gotas de lluvia y eso es lo que lo tenemos como lluvia, ¿no es cierto? Bien, entonces otro aspecto clave importante que podemos aquí identificar es lo siguiente, ¿no? Ciertamente el agua en estado gaseoso es de una menor densidad, ¿no es cierto? Es de una menor densidad. Y por supuesto aquí tenemos una mayor densidad. Y como el agua estaría con una menor densidad en estado gaseoso, entonces por eso que por esa diferencia de densidades, entonces asciende, ¿no?, en la parte superior, ¿no? Como estamos viendo aquí. Es por eso, seguramente, las recomendaciones que alguna vez hemos recibido cuando estamos en una situación crítica de un incendio, ¿no es cierto? Cuando en una casa se produce un incendio, eh, el aire caliente, el aire peligroso que te puede quemar los pulmones, ¿dónde se encontraría? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Arriba, Inge. Excelente, arriba, ¿no ve? Porque siempre el aire caliente va a tener menos densidad, ¿verdad? Por esa diferencia de densidad,
entonces va a ascender a las partes superiores, ¿verdad? Entonces, cuando estaríamos en esa situación, entonces prohibido uno que tenga que salir, ¿no es cierto? Ahí caminando o corriendo, ¿verdad? Porque el aire caliente va a estar aquí en las partes superiores, ¿no? Entonces, el aire frío, ¿no es cierto? Va a estar en la parte inferior. Entonces, uno se tendría que arrastrar, ¿no? Si se puede a las circunstancias, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar siempre, ¿ya? Entonces, tiene que haber, y eso es lo que vamos a ver, ciertos mecanismos que obliguen, ¿no? Que se tenga esa elevación, ¿no? Entonces pasa lo siguiente. Cuando estamos aquí sobre la superficie terrestre, ¿no es cierto? Especialmente en un día soleado, ¿no es cierto? Vamos a sentir calor fuerte en este sector, ¿no es cierto? Que nos estamos moviendo. Pero ¿qué pasa de repente alguien que esté a una mayor altura, ¿no? Si uno se encuentra a una mayor altura, ¿no es cierto? Es decir, subir a un cerro, ¿no es cierto? Vamos a observar que la temperatura, ¿qué pasaría? ¿Se incrementa o disminuye la temperatura a mayor altura? ¿Disminuye en qué? Excelente respuesta, cierto. Disminuye la temperatura. A mayor elevación, ¿ya? A mayor elevación, ¿no? La temperatura disminuye, ¿ya? Eso siempre, siempre es así, ¿ya? Entonces, si observamos aquí la precipitación, ¿no? Que estaría en estado gaseoso, o digo el agua en estado gaseoso, entonces a medida que va ascendiendo, va a encontrar que la temperatura va a disminuir y se estaría dando este proceso, ¿verdad? De el enfriamiento y por ende se estaría dando la condensación y es por eso que el agua que estaría en estado gaseoso va a pasar en estado líquido y de esa forma tenemos las lluvias, ¿no? Por ese hecho mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para ello vamos a ver estos mecanismos que obligan a que el agua en estado gaseoso asciendan y por ende se produzca luego la condensación por esta disminución de temperatura. ¿Está bien? Entonces, para ello tenemos la elevación convectiva, la elevación orográfica y la elevación frontal o ciclónica. Veamos. Uno, tenemos lo que representa las lluvias convectivas. ¿A qué se refiere? Ese tipo de lluvias se forma por procesos de evaporación debido al calor superficial, ¿ya? De forma que el aire húmedo formado en las capas bajas asciende por calentamiento a las capas altas donde se enfría, produciéndose la condensación y la lluvia, ¿ya? Esto es bien característico, ¿ya? Generalmente, seguramente alguna vez nos ha pasado, ¿no? Todo el ambiente está haciendo bastante calor, ¿no es cierto? Fuerte, fuerte la calor. ¿Y qué pasa? Como nos dice, se da por la calor superficial, ¿no es cierto? Ahí el sol incide, entonces eso obliga de que se produzca este ascenso, ¿no? Entonces aquí tenemos la humedad, ¿no es cierto? La humedad. Y esto justamente por la incidencia de la radiación solar, entonces va ascendiendo, ¿ya? Este es bien característico de las zonas tropicales. A ver, aquí dices, tiempos y de regiones tropicales. A ver, ¿cómo así? Esto, por ejemplo, es bien característico, es por eso que Villa Tunari es la zona más lluviosa de nuestro país, ¿ya? ¿Quiénes han estado en Villa Tunari? Y si no han estado, entonces, si todo está ok con esta pandemia, nos vemos en la Feria del Pescado, ¿ya? En Villa Tunari. Bien, ¿cómo va el comportamiento eh, en Villa Tunari? Entonces, tenemos una calor permanente, ¿no? Realmente uno está ahí y constantemente uno está transpirando, ¿verdad? Por la gran humedad que se tiene, ¿no es cierto? La gran humedad, ¿no? Entonces, esta humedad presente aquí, ¿no? En estado gaseoso, entonces ya hemos visto que se da el calentamiento, no se olviden lo de la caldera, entonces es obligada a ascender,
como estamos viendo, ¿no? Entonces sube a la parte de arriba y como ya hemos visto que la temperatura disminuye, entonces, ¿qué pasa? Se da el proceso de condensación, ¿no es cierto? El proceso de condensación y es que ahí vamos a tener las lluvias, ¿no? Que estarían dándose, ¿ya? Entonces, aquí va la explicación, el por qué es que en Villa Tunari tenemos bastante lluvia. Y se trata, no se olviden del nombre, tipo de lluvias convectivas, ¿ya? Convectivas. Y se da, ¿no? Este fenómeno que estamos viendo, ¿está bien? La radiación solar, ¿está bien? Muy bien. Ahora veamos otro tipo, ¿no? Que son las lluvias orográficas, ¿ya? Se producen cuando masas de aire húmeda, ¿no? Son obligados, las masas de aire, masa de aire húmedo, son obligados a ascender al encontrar una barrera montañosa. Se enfrían al elevarse por la presencia de las mismas. Dicho enfriamiento lleva consigo la condensación y posterior precipitación. Esto es bien característico de Cochabamba, ¿ya? De nuestra ciudad. A ver, seguramente que alguna vez nos hemos cuestionado y hemos dicho, a ver, ¿por qué en la zona norte hay más lluvias que en la zona sur? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando que en la zona norte haya más lluvias que en la zona sur? Pues lo siguiente. Ciertas masas de aire, ¿no? Húmeda que estarían ahí, ¿no es cierto? En términos así. Entonces, por la acción del viento, ¿no? Algo que los empuja, entonces estos se van moviendo. Pero el detalle es que se encuentran con una barrera montañosa, ¿ya? Como por ejemplo aquí, como decíamos, el caso de la cordillera Tunari, ¿no? Están moviéndose tranquilo estas masas de aire húmeda y de repente encuentran esta barrera, ¿no? Por lo cual, ¿no? Es obligado a ascender, ya no puede pasar y necesariamente como hay un empuje, ¿no es cierto?, del viento, entonces lo obliga a que se tenga el ascenso, ¿verdad? Y pasa lo mismo que hemos visto hace rato, ¿no? A mayor altura, la temperatura disminuye, ¿no es cierto? Entonces, por esa disminución se da la condensación y por ende tenemos las lluvias, ¿ya? Las lluvias. ¿Está bien? Es por eso que podemos ver que tenemos, ¿no? Las lluvias más en la zona norte que en la zona sur, por lo que estamos indicando, ¿ya? Entonces, a eso se le llama las lluvias orográficas, de orografía, ¿no es cierto? Por la presencia de estas montañas o cordilleras también. Para que se produzca este tipo de lluvias, la montaña debe tener alturas superiores a los 1500 o 2000 metros, como estamos viendo. ¿Está bien? Siguiente, las frontales o ciclónicas. Inge, disculpe, ¿cuánto de altura dijo que tenían que tener las montañas para que pueda darse lo que es la condensación? Ah, excelente. Aquí tenemos alturas superiores a los 1500 o 2000 metros. Ya tiene que ser considerable, ¿no? Para tener este comportamiento. Veamos ahora este tercer tipo de lluvia, las frontales o ciclónicas, ¿no? Son los provocados por los frentes asociados a una borrasca o ciclón. La mayor parte del volumen de precipitación recogido en una cuenca se debe a este tipo de precipitación. A ver, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver dos tipos de frentes, ¿ya? Este que es el más peligroso, ya llamado el frente frío. Seguramente hemos debido escuchar este término bastante, que se acerca a un frente frío, ¿verdad? Y bueno, cuando escuchemos en prensa estas palabras, especialmente de nuestras obras, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, por lo siguiente. Un frente frío se produce cuando la masa de aire frío avanza sobre la de aire caliente. En el frente frío, el aire frío empuja al caliente, produciendo una discontinuidad casi vertical y provocando de esta manera una rápida ascensión de la masa de aire caliente y en consecuencia precipitación de gran intensidad, ¿no? Entonces el frente frío lo tenemos aquí, este borde
esta frontera es lo que lo llamamos el frente frío, ¿ya? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en un día medio soleado, que seguramente a todos nos ha pasado, una masa de aire caliente, y de repente ingresa esta masa de aire frío, ¿no? Con su frente frío, ¿no? Es bien característico. Alguna vez seguramente nos ha debido pasar, estamos todos felices, contentos, y de repente sentimos la llegada, ¿no? De un aire frío, ciertos vientos que empezamos a sentir, ¿no es cierto? Y es clarito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sucede que esta masa de aire caliente que está aquí presente, ¿no es cierto?, con la humedad respectiva, esta masa de aire fría, ya sabes, por el concepto de la diferencia de densidades, ¿no es cierto?, obliga que esta masa de aire caliente ascienda, ¿no es cierto? Es dicho, por la masa, ¿no? Por la diferencia de densidades. Esta masa de aire frío va a tener una mayor densidad, ¿no? Por ende, lo va a desplazar toda esta masa de aire caliente, ¿no? Y va a pasar que este cambio va a ser abrupto. Imagínense la masa de aire caliente ahí, todo bien, todo tranquilo. Esto lo va a obligar y como que va a ser un cambio de altura abrupta para esta masa de aire caliente. De repente se va a chocar con la parte de las temperaturas bajas a altas altitudes y por ende eso se va a producir condensación e inmediatamente vamos a tener precipitación. Y precipitaciones de gran intensidad, ¿ya? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, cuando llegan los vientos, seguro que nos ha pasado, entonces uno dice, mucha, va a llover, ¿no? Y es verdad, se producen lluvias de gran intensidad. ¿Está bien? Está bien como aquí lo que estamos viendo también lo mismo, ¿no? El aire caliente. Entonces, frente frío. Escuchamos la palabra frente frío, a tener cuidado, ¿no? Especialmente cuando estamos a cargo de alguna obra, ¿no? Atentos a las noticias. Entonces, nos dice vamos a tener la llegada de un frente frío, entonces ya sabemos que pueden producirse lluvias de gran intensidad peligrosas, ¿no? Bueno, como tenemos el frente frío, también tenemos el frente cálido, ¿ya? En este caso, un frente cálido se produce cuando la masa de aire caliente avanza sobre la de aire frío, ¿no? En este caso, la masa de aire caliente tiende a pasar por encima del aire frío, produciendo una discontinuidad con una pendiente ascendente suave y provocando precipitaciones, pero más bien débiles, ¿no? Y con gran desarrollo en superficie. ¿Está bien? Entonces, esto va de la siguiente forma, ¿no? Entonces, en el día estamos aquí, una masa de aire fría, y de repente llega una masa caliente con su frontera frente cálido, ¿no? Entonces, como hay esa diferencia de densidades, esta masa de aire caliente va por la parte de arriba, ¿no? ¿No? Es obligada por esta masa de aire fría a subir, también lo propio, ¿no? Entonces, ese ascenso hace que suba a temperaturas menores, por ende se da condensación y vamos a tener las lluvias como estamos viendo, ¿no? De esa forma se comporta el frente cálido, ¿no? Bueno, pero da prestaciones débiles, ¿no? Todo es el concepto. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo estos tres mecanismos que nos van a permitir o que van a obligar a que se tenga, ¿no? Entonces van a obligar a que se tenga el ascenso, ¿no? Donde posteriormente se van a producir las lluvias, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos las elevaciones convectivas, orográficas y las frontales. De esa forma es que se dan las precipitaciones, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Inge, yo tengo una duda sobre el frente de frío. Sí. ¿Es igual? ¿Es similar al surazo llamado igual en Oriente? ¿Estoy bien? Exacto. Eso es. El surazo es la llegada de estas masas de aire fría, ¿no? Y que se dan estas precipitaciones. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien.
Entonces, ahora vamos a ver la formación de lluvias, ¿no? A través de lo que son los núcleos de condensación. A ver, ¿a qué se refiere eso? Lo siguiente. El proceso de condensación requiere una semilla llamada núcleo de condensación, alrededor del cual las moléculas se pueden adherir o juntar, ¿ya? Luego, partículas de polvo flotando en el aire pueden actuar como núcleos de condensación, ¿ya? Partículas de polvo. Partículas que contienen iones, este es un tema químico, ¿no? Son efectivos núcleos de condensación porque atraen las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, en un primer paso, ¿no? Tenemos estos núcleos de condensación que van a ir atrayendo por una cuestión química moléculas de agua, ¿ya? Como estamos observando ahí. ¿Está bien? Los iones de la atmósfera incluyen las partículas de sal provenientes de la evaporación, del agua de mar y compuestos de sulfuro y de nitrógeno provenientes de la combustión. Los diámetros de estas partículas suelen estar entre 0.01 y 10 micras y son conocidas como aerosoles. Dado que un átomo tiene un tamaño de 10 a 4 micrones, los aerosoles más pequeños pueden estar compuestos de unas pocas decenas de átomos. ¿Está bien? Entonces, primero se produce la nucleación, ¿verdad? De estas partículas, ¿no? Que van atrayendo químicamente. Por ende, estas gotas que estamos viendo inicialmente algo pequeño, estas van cada vez creciendo más y más, ¿verdad? O sea, esto por la acumulación de las moléculas de agua, ¿no es cierto? Entonces, una vez que las gotas se vuelven suficientemente pesadas, empiezan a caer, ¿ya? Una vez que tienen un suficiente peso, ¿ya? Entonces, se dan la valentía de caer, ¿ya? Porque ya tienen un peso considerable, ¿no es cierto? Y el detalle es que aquí se da un tema de fricción, ¿ya? Un tema de fricción, ¿no? Ahí lo vemos a nuestra gotita de agua que está cayendo, una vez que tiene un peso, pero se da fricción. Y el detalle es que va perdiendo, ¿no? Cierta cantidad de moléculas de agua y pasa que se vuelve pequeña nuevamente, ¿no? Y como ya no tiene el peso suficiente para seguir cayendo porque ha ido perdiendo esas moléculas, entonces es obligada a regresar nuevamente, ¿no? Otra vez esta gotita, ¿no? Va atrayendo, tomando fuerza de atraer más moléculas de agua, otra vez adquiere un suficiente tamaño y otra vez se atreve a caer, ¿verdad? Otra vez se atreve a caer. Y nuevamente tenemos la fricción. Este proceso se da, vean esto, 10 a 15 veces. ¿Se imaginan? Bastante perseverantes estas gotitas, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, el día que ustedes vean una gotita llegar ahí a la superficie terrestre con el impacto, nos sacaremos el sombrero, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gotita para llegar ha tenido que realizar varios intentos, ¿no? Son perseverantes las gotitas gracias a aquello, ¿ya? Muchas gotas decrecen debido a la evaporación. A la evaporación, algunas gotas incrementan su tamaño por impacto y agregación. Las gotas grandes se parten 3 a 5 milímetros y ahí tenemos las gotas de lluvia, ¿no? Entonces, de esa forma se forma la lluvia, como estamos viendo. Un segundito. Entonces, así estamos viendo cómo es que se forma la lluvia, ¿no? Todos esos pasos que hemos visto. ¿Bien? ¿Una pregunta, por favor? ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que se realizan las lluvias artificiales? Hace muchos años, unos 20, 30 años en Cochabamba,
estamos en una temporada en sequía y ciertamente se ha tenido que recurrir a lo que era el tema de de lo que eran las lluvias artificiales, ¿no? Y bueno, ¿y cómo va esto de las lluvias artificiales? Sabemos que los de Israel, ¿no? El pueblo bendecido por Dios, ¿no? Como bien dice en la Biblia y la profecía, que ellos van a hacer florecer el desierto, y de veras que es así, ¿no? ¿Quién pensaría, ¿no? Que ellos ahora realmente son una potencia y ellos son los expertos en lo que se refiere a esto de las lluvias artificiales, ¿no? Es de admirarse lo que ellos han hecho con el desierto, ¿no? Y bueno, ¿cómo va esto de las lluvias artificiales? Entonces, lo que utilizan es un químico, aquí hemos hablado, ¿no es cierto?, de estos núcleos de condensación, ¿no?, que se requieren. Entonces, ellos utilizan lo que es el yoduro de plata, ¿ya? Entonces, tiene más fuerza, ¿no? Aquí no inventan la lluvia para nada, ¿no? Entonces, tiene más fuerza de atracción, ¿no?, como estamos viendo ahí. Y eso es lo que hace que realmente toda la humedad presente del medio se capture y se obligue, ¿no?, a la precipitación. Eso es lo que, cómo se hace con las lluvias artificiales, ¿no? ¿Está bien? Ahora, hay un detalle. Si hemos visto aquí, nos habla que también lo que se refiere a que estos núcleos, ¿no es cierto?, pueden estar conformados por ciertas partículas, ¿no es cierto?, que vendrían de la contaminación de la atmósfera. Es grave, ¿no? Especialmente el tema de las industrias y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza, o sea, aquí todo vale, ¿no es cierto? Todo lo que nos sirva para poder atraer. Entonces, seguramente hemos escuchado de lo que representan las lluvias ácidas, ¿no es cierto?, que son bastante dañinas. Pues, ¿qué son al final las lluvias ácidas? Pues sucede que se utilizan estas partículas, ¿no?, fruto de la contaminación, pero que alrededor de eso se juntan las moléculas de agua, ¿no es cierto? Entonces, es recomendación, queridos estudiantes, cuando mucho tiempo no ha llovido, qué sé yo, 5, 6 meses, una cosa, entonces la contaminación está tremenda en la atmósfera, ¿verdad? Y bueno, se da la formación de lluvia, y esas primeras lluvias son súper peligrosas, queridos estudiantes, ¿ya? Porque si nos agarra ahí esas lluvias, sí nos va a llegar a la cabeza, a nuestro cuero cabelludo, son lluvias ácidas y eso puede incidir en que estemos perdiendo cabello, ¿no? Entonces es muy peligrosa, ¿no? Hay que cuidarse de esas lluvias que se dan después de mucho tiempo porque ciertamente los contaminantes que están ahí con el agua llegando, ¿no? Hay que tener cuidado de ese aspecto, ¿no? Las lluvias que también son peligrosas para las plantas, ¿no? Cuando se dan, ¿ya? Eso con relación a estos núcleos de condensación. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? No, y todo claro. Excelente. Vamos a ver la siguiente clase, lo que es la medición de la lluvia, ¿ya? Esto va a ser algo muy importante y vamos a ver que hay dos tipos para poder medir la lluvia, ¿no? Los pluviómetros y los pluviógrafos. Entonces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿No? Y cómo es que se mide y todo aquello, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Está bien? Les agradezco por su atención, queridos estudiantes. Tengan una linda noche y también nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta mañana. Buenas noches, Inge. Buenas Hasta noches, mañana. Inge.